Café sin... Bien, continuamos con Café sin Rosca y ya tenemos con nosotros al periodista Andrés Durán, con quien vamos a conversar sobre este ambiente electoral y en especial sobre las candidaturas a la presidencia de la República. Bienvenido, Andrés, un gusto tenerte nuevamente en Hoja de Ruta. Muchas gracias, querido Guillermo. Gusto poder compartir con todos ustedes y a las órdenes aquí para lo que necesiten. Andrés, yo quisiera empezar primero dando un pequeño perfil tuyo como periodista. ¿Podríamos determinar que Andrés Durán es un periodista de investigación? Bueno, sí, efectivamente, antes que periodista, soy un ciudadano, un investigador, obviamente un cronista de este tiempo, por ende un periodista. Y desde este punto de vista, digamos, desde este bagaje, desde esta información, yo tengo mi lugar de negociación, ¿no? Y yo creo que el Andrés Durán que ustedes conocen, que la ciudadanía conoce, que la audiencia me reconoce, es producto de un compromiso, compromiso con la verdad, compromiso con las necesidades formativas de la gente y compromiso sobre todo con un relato que muchas veces es oculto por el poder mediático. Así que yo te diría, Guillermo y queridos amigos, que ese es mi lugar de negociación, desde acá hablo, y un poco mi valor principal es la búsqueda, la persecución eh, incesante de la verdad. Sí, yo te preguntaba esto porque causó revuelo un artículo tuyo que se publicó en Hoja de Ruta este fin de semana, el día viernes, para ser exactos, en donde se devela algunos indicios de que el posible candidato Javier Hervas también está involucrado con temas de paraísos fiscales. Y quería más bien como preámbulo precisamente preguntarte esto porque siempre se quiere denostar y decir de que tal vez cuando se hace un artículo de este tipo que es prácticamente una denuncia, a lo mejor faltan argumentos o no se contrasta la información. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto? Yo creo que más pasa por el tema de quizá la edad, quizá los calificativos que siempre tratan de menospreciar la capacidad de los jóvenes, aunque no parezca yo todavía soy un guambra, muchos me dicen mal envuelto, pero todavía guambra al fin, y, y yo creo que pasa por ahí, ¿no? Muchas veces el oficio periodístico y la actividad periodística es ajena a los jóvenes y hemos demostrado que los jóvenes vamos ganando espacios, espacios por capacidad, por compromiso, por una visión clara de cosas que queremos de la sociedad ecuatoriana y sobre todo este relato mediático que muchas veces es oculto. Eh, Efectivamente, yo primero que nada quiero agradecerles a ustedes por el espacio, por la posibilidad que me dieron de publicar este artículo. Es una investigación que yo la venía realizando ya hace mucho tiempo atrás, recopilando la información, una información a la que ustedes también pueden acceder a través de la Superintendencia de Compañías, a través de fuentes abiertas, del SRI, del Servicio de Rentas Internas, de las propias aduanas, de cómo se han dado los procesos de exportación del Banco Central del Ecuador. Eh, Ese ejercicio investigativo, ese ejercicio de recopilación de datos y ese ejercicio de procesamiento de la información es la que nos permite a nosotros llegar a la verdad en torno a una compañía y un socio oculto panameño del señor Javier Hervas, el tiktokero Hervas, el outsider de 2021 que lamentablemente tendría como socio a una compañía llamada AgriGroup Corporation S.A., domiciliada en Panamá. Y ustedes, mis queridos amigos, tú sobre todo, Guillermo, debes conocer que esta compañía, domiciliada en una jurisdicción considerada, catalogada como un paraíso, refugio o guarida fiscal, está prohibido por ley. Por ende, el candidato en 2021 habría cometido perjurio, es decir, falso testimonio, por lo cual fácilmente podría ser procesado entre 3 a 7 años, dependiendo de la magnitud del delito, y se le inhabilitaría políticamente. Esto es lo que nosotros hemos hallado, como te digo, haciendo un trabajo metódico, riguroso, y también buscando
digamos, la respuesta del señor Javier Herbas. Yo me comuniqué en varias ocasiones con el señor Javier Herbas. Y cuando estuve en su momento en Radio Pichincha, yo insistí, lo entrevisté y le consulté efectivamente sobre el pago de sus impuestos. Yo ya tenía la información acerca de Aldi Group Corporation, pero no me aventuré porque necesitaba seguir cotejando más información. No le consulté porque necesitaba seguir cotejando más información. Esta compañía nace en el año 2005. Entonces, fíjate tú que era un proceso de recopilación de datos, de cerrar un poco el circuito investigativo para que no quede beneficio a la duda y básicamente eso es lo que se hizo y por eso se presenta con toda la información. Ustedes tienen dentro de la publicación de la nota incluso el Excel donde está las exportaciones que ha hecho su compañía Aliment Novasa, o más conocida como Grupo Nova, con su producto estrella, el brócoli, ¿no? El brocolero Herbas ha exportado aproximadamente 50 millones de dólares entre 2017 y 2021. La pregunta del millón es, ¿cuánto de ese dinero terminó pagando impuesto a la renta? Y si lo hizo, que lo demuestre, porque en 2021 casualmente esa compañía que mueve 50 millones de dólares de exportaciones paga cero de impuesto a la renta. Entonces, es muy llamativo esto porque paga cero de impuesto a la renta, mientras nosotros, los ecuatorianos de a pie, los chochólogos, pagamos 200, 300, 400, $2,000 de impuesto a la renta. El SRI no te perdona. Esto en medio de una denuncia que hizo el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, diciéndole a Javier Herbas que pedía favores fiscales a cambio de votos en la discusión de la ley de abstracciones de inversiones que acaba de pasar como decreto ley, ¿no? Sí, así es. Creo que ahí hay digamos, mucha tela que cortar todavía y vamos a esperar. En todo caso, también decir públicamente que si es que el señor Herbas desea un derecho a la réplica o un espacio acá, estamos siempre dispuestos también a concederle en afán de que él también ponga su verdad, digamos, entre comillas, verdad, porque las pruebas son contundentes y, bueno, tendrá que desvirtuarlo igual con pruebas que sean irrefutables. Bueno, pasemos al otro tema que es el ámbito preelectoral, o más bien ya electoral, ¿no? Porque las candidaturas se han decidido, se han definido. Este fin de semana hubo mucho movimiento al respecto, sobre todo en la candidatura de la Revolución Ciudadana, que hasta el último momento se tenía una incertidumbre, digámoslo así, al punto que algunos medios de comunicación inclusive fallaron en poner titulares dándole como candidato a Jorge Glass. Quisiera hacer un análisis así muy rápido de los diferentes candidatos, a ver cómo es tu mirada respecto a cada uno de los candidatos que están en escena en este momento. Bien, yo creo que la Embajada de los Estados Unidos está apostando por 4 caballos. Digo, no quiero ser, eh, digamos, calificar de mala manera a estos candidatos a las elecciones anticipadas 2023, pero me parece que los Estados Unidos y la Embajada han apostado por 4 caballos en esta carrera. Claramente ellos son Dan Topic a la cabeza, Fernando Villavicencio, Javier Herbas y Yacu Pérez. No se puede de ninguna manera excluir la posibilidad de que los gringos amparen las candidaturas de estas personas, las promocionen a su manera e intenten que uno de estos sujetos llegue a la presidencia de la República. ¿Por qué lo digo? Porque los vínculos son muy claros, muy claros. En el caso, por ejemplo, de Javier Herbas, los vínculos entre un paraíso fiscal, los vínculos entre esta empresa AgriGroup Corporation y justamente los acuerdos de alrededor del gobierno de Guillermo Lasso entre la izquierda democrática y Creo, por eso asume su ex candidata a la vicepresidencia de 2021, la señora Sara Gijón, de ese cargo de CERCOP, es claro que Herbas podría ser la continuidad del modelo político-económico en el gobierno.
Lo mismo sucede con el señor Yacu Pérez, que en el año 2015 él decía que prefería y que prefiere a un candidato, a un banquero en la presidencia que al progresismo o a la expresión del progresismo. Recordemos también la estrecha relación que tiene con Gustavo Larrea en este momento, producto de la alianza, ¿no? Producto de esta alianza que de alguna forma la han calificado como acción nacional, como acción democrática nacional. Entonces, también es preocupante que un Yacu Pérez, que también tendría vínculos y fue en su momento denunciado por este periodista, los vínculos que tienen con huestes en la provincia de La Suay, Pan de Azúcar, Tres Marías, donde hay huestes, donde existen huestes que se encargan de operar alrededor de la presión hacia las mineras. Y sus vínculos con las propias mineras, ¿no? Por allá en el año de 1997. Tenemos también dentro de este abanico de posibilidades a Jan Topic, que ha sido calificado como un mercenario que formó parte del ejército de la Legión Francesa, un francotirador, dueño de Telconet, accionista de varias empresas, y en los próximos días yo haré una revelación importante también al respecto de su vínculo con empresas. Porque resulta que 2 días antes de anunciar su precandidatura a la presidencia de la República y recibir el apoyo del Partido Social Cristiano, el señor Jan Topic, o Gin Tonic, como usted quiera, asumió la posibilidad y la concretó posteriormente de vender sus acciones al señor padre, Tomislav, a su padre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué vende el paquete accionario de Telconet a su padre? ¿Quieren enterarse de eso? En los próximos días voy a dar detalles de las razones por las que vende su paquete accionario Telconet a su padre para poder ser candidato a la presidencia de la República. Y ahí va a haber muchas sorpresas y mucha tela que cortar. Esto claramente ratifica un vínculo. Y fíjate tú que era parte de un ejército que conforma la OTAN. Entonces, claramente ampara también los principios políticos e ideológicos de los gringos. Sin decir que muchos de estos candidatos han estado relacionados con el Instituto Republicano, que es el brazo ejecutor de la política del Partido Republicano de Donald Trump en los Estados Unidos, con injerencia clara acá en el Ecuador y en América Latina, y sobre todo a través del CNE, ¿no? Entonces, la cosa es bastante complicada, te diría yo, creo. Claramente los Estados Unidos están apostando por estos candidatos, buscando la continuidad. También está el señor Otto Sonnenholzer. ¿Qué decir de Otto? Bueno, Otito resulta que es también la expresión de lo que fue el morenismo años atrás. Entonces, estos candidatos serían una apuesta clara de los gringos por tratar de buscar un gobierno propenso a los intereses, propenso también a la expresión política e ideológica de lo que necesita ratificar Estados Unidos, a Ecuador y América Latina como su patio trasero. Ese yo creo que es un poco el escenario. Tal vez te faltó Bolívar Armijos nomás en este abanico de candidatos. Bueno, yo creo que lo de Bolívar Armijos es parte también de la, digamos, la incapacidad de aglutinamiento, la incapacidad de abrir un poco las puertas, la incapacidad de buscar acuerdos con ciertos sectores políticos que podrían tener afinidades. Yo acerca del perfil político de Bolívar Armijos conozco muy poco. Sé que en su momento estuvo muy cercano a UNES, sé que en su momento generó también cosas comunes, ejecutó cosas comunes, pero yo creo que lo del correísmo es un claro ejemplo de que si bien Luisa González ha tratado de alguna forma dejar clara la posibilidad de que hay que abrir las puertas y ser un poco más inclusivos y recopilar un poco las versiones, digamos, las consignas, las necesidades y demandas de lucha alrededor de lo que está pasando en el Ecuador. Este sector, este actor y este movimiento u organización política no entraría dentro de ese plan. Y me parece a mí que es legítimo de parte del uno y de parte del otro, porque cada uno tiene sus aspiraciones políticas legítimas. No está muy claro cuál es la intención, cuál es el plan de gobierno, qué es lo que se pretende. Yo he escuchado un poco acusaciones de parte de Bolívar Armijos hacia UNES,
pero sin embargo me parece que se orientaría dentro de este espectro, ¿no? Eh, Dentro de ese espectro un poco más hacia la izquierda, más con una tendencia progresista, pero hay que ver sobre la marcha cuáles van a ser realmente las prácticas y el plan de gobierno. Eh, Claramente tiene un origen un poco popular, tiene desde la ruralidad, y yo creo que en este proceso electoral a mí me parece que no sería una sorpresa, es simplemente la intención también de correr por un partido político que podría estar próximo eh, a no sacar los resultados que requiere y establece la normativa para que el movimiento o el partido político no desaparezca. Eso también es importante, ¿no? Decirlo. Muchos candidatos con pocos partidos o sin partidos y sin una estructura partidaria que permita un poco fortalecer la democracia y los procesos de democracia. Creo que esta es una patología de la cual adolece el Ecuador, ¿no? Un país que no tiene un sistema de partidos, más bien que son caballos de carrera que sirven para que ciertos candidatos posicionados mediáticos medianamente logren terciar en elecciones. Entonces, me parece a mí, por eso nosotros vemos esta ductilidad dentro de los movimientos y partidos políticos, ¿no? Un Javier Herbas que comenzó como una izquierda democrática y ahora termina con un movimiento reto fundado por un ex prefecto de la SUAY. Eh, y una, digamos, un Yacu Pérez que compitió en su momento por Pachacuti y ahora termina en una, digamos, en una alianza un poco difusa también con Democracia Sí, de Gustavo Larrea, ¿no? Eh, y también tenemos a un Alianza País, hoy es Mover, con un señor Novoa, ¿sí? Una expresión un poco más de derecha, conservadora, representante de los grupos económicos, etcétera. Entonces la pregunta acá es, ¿qué está pasando con los partidos políticos? ¿Hay una estructura partidaria en el Ecuador? ¿Realmente hay tanques de pensamiento que los ayuden a proyectarse, a elegir sus candidatos internamente y no pensar simplemente en la posibilidad de ver al más mediático, al más comercial, al más conocido, al más popular? Esa también creo que tiene que ser una apuesta de la reforma que tendría que impulsarse para tener una democracia un poco más sana, más participativa, más institucionalizada, no de la carroña, no de la cacería y de las coyunturas críticas que le sirvan o sirvan para que puedan pescar al río revuelto. Andrés, antes de pasar a la última pregunta, quiero mandar un mensaje, una interacción con la audiencia. Acá hay una oyente, Mari Morejón, me parece, sí. Andrés dice, qué lindo verte, te extrañé mucho, ¿dónde estás ahora? Es una pregunta para ti que la responderás en el cierre de la entrevista. Antes de concluir la entrevista, me faltaba una preguntita ahí. ¿Cómo define la CONAIE, el movimiento indígena, estas elecciones? ¿Qué perspectivas hay? ¿Cómo le ves la no participación de Leonidas Issa? Porque en principio se pensaba que él podría haber estado en la papeleta también. A ver, lo de la CONAIE, no solo lo de la CONAIE, yo diría que lo del movimiento indígena es complicado, ¿no? Muchas veces nosotros hemos centrado el foco de atención digamos, en el accionar de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y recordemos que hay otros actores. Dentro del movimiento indígena hay otros actores. Y dentro a propósito de lo que se conmemora el paro nacional del año anterior, eh, hubo otros actores. Me refiero a la PEI, a la FENOCIN, actores con los cuales el correísmo ha estado dialogando, ha estado discutiendo, ha estado debatiendo. Eh, entonces esto llama mucho la atención. Y digo, pensar a la CONAIE como un todo monolítico, que no es heterogéneo, no tiene sus diversidades, no tiene sus contradicciones y sus conflictos internos, me parece que es un craso error. Es lo mismo que pensar que Correa controla el correísmo, ¿sí? Porque el correísmo, en la misma clave comparativa, en la misma analogía, es lo mismo que la CONAIE en su diversidad de heterogeneidad. Ayer en esta entrevista que tuvo Luisa González lo decía, nosotros tenemos puntos de vista encontrados, somos diferentes, distintos. Uno piensa una cosa acerca del aborto, el otro piensa otra cosa acerca del aborto.
Y esa característica heterogénea creo que hay que también discutirla y abordar. Entonces, por ende, y yo creo, y es mi perspectiva, que hay una serie de actores dentro de la CONAIE que son radicales, que quieren la desaparición del Estado. Y la desaparición del Estado no existe. Hay otras personas que quieren hacer una alianza de clases y una alianza étnica para hacer unos cambios positivos dentro de la estructura del Estado. Y hay otro sector dentro de la propia CONAIE que lo que se autoproclama o se dice a sí misma es como anticorreísmo. Entonces yo creo que el segundo Leonidas Diza ha tenido que gravitar en eso, ¿no? Gravitando por acá, por ahí, para generar, digamos, acuerdos internos dentro de la propia CONAIE. Y también tratando de plantear una realidad que no hay que taparla con el dedo. El correísmo maltrató muchísimo a la CONAIE, a tal punto que incluso quiso quitarle su sede ya en el final de su gestión, ¿no? De Rafael Correa. Esas tensiones van a ser difíciles de sanar y mucho menos y mucho más en esta contienda electoral. Ahora, yo creo que Leonidas Diza trata de superar esta dicotomía entre correísmo y anticorreísmo. Trata de superar este clivaje impuesto entre correísmo y anticorreísmo. Y decir, bueno, chicos, vamos a ver un poquito más del abanico de posibilidades. Acá hay más que correísmo y anticorreísmo. Y dentro de esa dinámica también vemos que saltan y emergen otras cuestiones dentro del propio movimiento indígena y con su expresión electoral que es Pachacuti. Hay que hablar, claro, acá tenemos un Pachacuti pro Lazo, pro neoliberalismo, pro Ponchos Dorados y un Pachacuti que trata de estar más cercano a los intereses nacionales y populares con toda la heterogeneidad que ellos ya expresan, ¿no? Por ende, no han logrado de alguna forma concretar la candidatura de Leonidas Diza. No han logrado solucionar los conflictos internos con una presidencia capturada entre Marlon Sánchez y el señor Guillermo Churuchumbi. No han logrado de alguna forma generar un acuerdo interno para hablar de una candidatura que unifique la tendencia de Pachacuti. De hecho, yo hasta hace poco veía un tuit en el que decían que Pachacuti quiso apoyar la candidatura de Jack Pérez, ¿no? Pero a la final no lograron porque ya vencieron los plazos de inscripción para las alianzas. Entonces, cuando hablamos de ese Pachacuti, ¿qué Pachacuti? ¿A qué Pachacuti nos referimos? ¿Nos referimos al Pachacuti disidente o nos referimos al Pachacuti oficialista? Entonces, estas tensiones dentro de este movimiento son importantes, tomando en cuenta que en este preciso momento Pachacuti, según los datos del Consejo Nacional Electoral de 2021, es la segunda fuerza política del país. Es la segunda fuerza política del país. Y el correísmo sí o sí va a tener que buscar acuerdos y consensos con ellos. Acuerdos y consensos de gobernabilidad. Y reconocer la posibilidad de que sean actores fundamentales, no solo en el ejercicio de la gobernanza, sino en el ejercicio de la creación de políticas públicas y en el ejercicio de reconocimiento a esos actores como sujetos de derecho. Entonces yo creo que va a estar bastante cuesta arriba, van a existir tensiones, pero hay que buscar puntos de encuentro. Y la última, digamos, Asamblea Nacional dio cuenta que pueden existir puntos de encuentro, al menos con estos Pachacuti, considerados como rebeldes o disidentes. Así es, Andrés. Bueno, y ya para ir cerrando esta entrevista, la pregunta que quedó pendiente de la audiencia, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu futuro dentro de la comunicación? Bueno, te cuento que ahora estoy en pantuflas y en casa, tranquilo, relajado, recuperando un poco el tiempo con mi hijo, con mi pequeño, con la familia, pero muy pronto voy a activarme, va a ser una sorpresa, así que les pido que por favor estén muy atentos porque este chochólogo, el Churri, Andrés Durán va a volver a los micrófonos, va a volver a compartir con compañeros, va a volver a compartir con su casa, con su gente, con quienes le hacen el aguante siempre, así que va a haber interesantes anuncios en las próximas horas, de los próximos días, porque vamos a estrenar un nuevo programa en el que vamos a dar cuenta eh, de los trapos sucios, de los trasbastidores que existe hoy por hoy en la política nacional. Así que estén muy atentos, queridos amigos, porque el chochólogo vuelve a los micrófonos. Y recargado, como suelen decir, ¿no? Bueno, Recargadísimo, hermano. Masco y Moringa. ahí está.
Andrés, muchas gracias. Como siempre, bienvenido a Hoja de Ruta y un agradecimiento a la audiencia que se ha conectado con Café Sin Rosca de este día lunes. Nos vemos en la noche con Ciudadanía en Resistencia. No se olviden que necesitamos de su apoyo. Suscríbanse a nuestra plataforma. Estamos como Hoja de Ruta EQ. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Hoja de Ruta. Cuídense mucho, un abrazo fuerte. Y ustedes tienen las conclusiones.